Bendiciones, buenas noches, noches, ¿sí? Porque ya es tarde. Como todos los viernes, día de ayuno, día de oración, día de buscar la presencia de Dios y estar atento a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos quiere direccionar. Y como todos los viernes, nosotros terminamos recién terminamos de trabajar, todavía no hemos terminado. Empezamos muy temprano hoy, como a las 8, así a las 8 y recién yo termino, la pastora sigue trabajando, así que ha sido un día arduo de mucho trabajo y de enojarse y desenojarse con las cosas. Dice que a veces hay días que salen las cosas bien y otros días que las tiene que volver a proyectar, y eso a la carne no le gusta. La carne quiere que todo le salga como está proyectado, y a veces no es así, hay otros planes, pero bueno, y estaba luchando con un proyecto personal que tenía, y en el medio se frustró porque no quedó bien como quería, así que tuve que rehacerlo. En la segunda vez que lo hice tampoco quedó bien, y bueno, y como no soy una persona de quedarme, no me gusta quedarme frustrado cuando programo algo o cuando quiero hacer algo, no me gusta frustrarme. A nadie le gusta, creo, esa frustración, pero hay algo que aprendí en el tiempo, que te podés frustrar cuando no te salen las cosas, pero si hay algo que no hago es detenerme. Creo que no me voy a quedar con eso, y entonces lo intento una y otra y otra y otra vez, y a veces voy más allá de lo que algunos podían ir y decir ya está listo, y no. Y creo que eso muchas veces me puso en terrenos de bendición, hablando en lo espiritual, porque me negué hace mucho tiempo a frustrarme y no intentarlo una y otra vez hasta que salga. Divisarlo primeramente dentro de mi cabeza, de mi imaginación, de mi corazón, lo que quiero hacer, y después ponerlo por obra. Creo que la parte más así brava en programar cosas es que primero lo tenés en la cabeza y después ponerlo por obra y verlo como nacer. Lo que quieras hacer es todo eh, un- una cuestión de fe también. Es como que ni saber si lo puedes hacer, y yo no me quedo con ese tipo de frustración cuando acabo todo. Lo que lo, lo que entiendo, lo que sé, voy una milla más siempre, y bueno, y hoy fue un día de esos que tuve que reestructurarme, ir y venir, pensar, dejar de pensar, volver a hacerlo, deshacerlo, volver a hacerlo, deshacerlo, volver a hacerlo, deshacerlo, y prácticamente estuve todo el día haciendo y deshaciendo dentro de mi cabeza por lo que tenía programado, y al último terminé en victoria, gracias a Dios. Pude realizar lo que tenía proyectado en, en mi cabeza para este día, pero recién, siendo las, sí, que 11 menos cuarto, termino y empecé como a la 1, sin parar. Pero bueno, la satisfacción es de poder haber logrado lo que me propuse. Y eso es lo que fui aprendiendo en todos estos años, poder perseverar más allá de nuestras fuerzas, de poder soñar, que todos tenemos el poder de soñar lo que
creo que no todos están dispuestos a poder en el camino ir hacia ese sueño, porque la carrera no es del que corre rápido, dice la palabra de Dios, sino la carrera es de aquel que corre, y a veces vas a tener que correr despacio, a veces vas a tener que correr con un tranco diferente, pero siempre, como digo, siempre caminar. Y viste que hay un tema secular que dice que a orillas del camino hay sillas peligrosas que te invitan a sentar, o sea que te invitan a quedarte frustrado. ¿Y cuántas veces nos quedamos frustrados porque creemos que fue hasta ahí, que hasta ahí era, y que hicimos todo? Y a veces no hay que hacer todo, a veces hay que hacer más que todo, o más que todos. Y en ese más que todo, o en el más que todo, encontrás que después de un tiempo de perseverar y de ser tosudo en lo que ya habías proyectado y en lo que tenés, tal vez no sea como vos pensabas en el comienzo, pero toda esa circunstancia te ayudó para bien. Y terminás con un proyecto que habías empezado diferente, pero lo terminás en victoria, porque en eso de ir y de avanzar, descubriste, aprendiste, te enojaste, te frustraste, pero la frustración no terminó con el objetivo ni con la visión. Y llevarlo al terreno espiritual, eso también es así. La frustración es como un espíritu que está siempre atacando en el medio del cansancio, en el medio del agobio, y casi siempre, así como muchas veces leímos que Israel se acordaba en el cansancio cómo comía cuando estaba en Egipto, y olvidándose de todo, que en Egipto eran esclavos. Ahora estaban en el desierto, pero con Dios, pero eran libres. Muchas veces perdemos ese parámetro y creemos que las viejas temporadas, que tal vez tenían otro temple, otro aroma, son mejores que las que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios que en eso no hay bendición bajo ningún punto de vista. Dice que toda época, todo tiempo ha sido en su tiempo bueno, pero lo mejor que nos puede pasar es poder tener un presente, poder estar luchando, poder seguir firme, como siempre digo, en la dirección que Dios nos da. Decía el miércoles que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, y los escogidos son esos que van una milla más. Los escogidos son los que saben cuál es su heredad, y que se esfuerzan en esa milla extra, en esa milla que necesitan, porque esa milla extra es una milla que se hace con fe, y no hay otra manera de poder hacerlo. Entonces, pensando en estas cuestiones naturales que tienen también una connotación espiritual, ¿cuántas veces no hemos detenido la bendición de Dios por la frustración que hemos tenido al caminar? ¿Cuántas veces en las cosas de Dios y en el camino no salieron? ¿Cuántas veces nos cruzamos con hermanos que no nos ayudaron y que contribuyeron más a nuestras frustraciones que a nuestras bendiciones, y eso frustró nuestro andar? Y a veces en la frustración, en que no sale, en que no vemos el sol aparentemente, dejamos de caminar y dejamos de, por una cuestión como decíamos ayer, de tener fe, y eso no trae honra. Si hay algo que uno no tiene que perder jamás, la capacidad de poder soñar en el Señor y poder
ir una milla más a través de las circunstancias, a través del cansancio, a través de la incomprensión, porque nunca, o a veces pasa que todo no lo entendemos, pero creemos en lo que Dios nos dijo. Creemos que Dios nos puede levantar, que Él nos fortalece. Declaramos, porque en nuestra boca tenemos un poder, y las palabras tienen un poder, y cuanto más la palabra de Dios en nuestra boca, que tiene que estar de continuo en nuestra boca, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Y renovarse en el espíritu de nuestra mente es poder pensar en esas promesas de Dios, que no son palabras tiradas al espacio, tiradas por tirar. Es una palabra que es viva, que es eficaz, que tiene vida en sí misma, la palabra de Dios, porque así dice la palabra, que el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros lleno de gloria, y el Verbo es Jesús, la palabra es Jesús, el Verbo es Jesús, y la palabra es fiel y la palabra es verdadera, y nos dice que Él siempre va a estar con nosotros, que se podrá olvidar hasta se podrá olvidar aquella que nos engendró, aquella que nos dio a luz, podrá dejar de compadecer, dice la palabra de Dios, aquella que nos dio a luz, pero yo jamás me olvidaré de ti, dice Dios. Y esa es una promesa que en los momentos de frustración aparente es la que le tengo que repetir a mi corazón, a mi espíritu, a mi vida, porque la palabra tiene poder. ¿Y qué es lo que yo me repito cuando estoy en esos niveles de frustración? ¿Qué es lo que me repito cuando estoy en cansancio? Que en el cansancio y en el agobio es cuando bajo las defensas espirituales, casi siempre. Cuando estoy cansado, así como cuando estamos cansados, viste que hay personas que yo conozco que están cansados y se enojan mucho. No me puede decir nada porque están enojados. El cansancio los enoja. A mí en lo particular el cansancio me acelera. No me enoja, me acelera, me da pila, no puedo, tengo que buscar el corte, porque si no me exploto. Y no. Pero hay otras personas que se enojan. Hay otras personas que en el cansancio se duermen. Hay otras personas que en el cansancio no hablan, enmudecen. Y cada uno en el cansancio actúa de una manera muy particular, pero todos en el cansancio manifiestan algo, y algo que se tiene que dominar. El cansancio es el que te lleva muchas veces a pensar que ya está bien. Es como cuando haces gimnasia, cuando corres, en un momento decís, ya está, acá paro, pero tenés una meta, tenés unos kilómetros que dijiste, estos son los kilómetros que tengo que correr, y siempre eso a mí en lo general me ha dado esa capacidad de ir una milla más aún con mi cuerpo, de decir, son 6, 10 kilómetros, no importa que esté cansado, a los 7 está bien, tengo que terminar. Porque si no, le hago caso al cansancio. El cansancio jamás va a ser un buen consejero para un hombre de Dios. Porque en el cansancio nos escuchamos a nosotros. Entonces, decir que la frustración en los días largos, en los días que muchas veces viste que hay días que no sale todo bien. Hay días que al final del día te das cuenta que fue victorioso. Pero si hubieses dejado en la mitad del día el enojo, que si te hubieses quedado con lo que no salió, si te hubieses quedado a la vera del camino en esas sillas peligrosas que te invitan a sentar, seguramente que tu día no hubiese llegado en victoria. Lo que marca la diferencia del llamado al escogido, que el llamado se queda en el medio de la frustración, y el escogido está predispuesto a poner el cuerpo, a poner el corazón, a poner su mente en esa milla extra que solamente los escogidos hacen, que solamente la fe puede conquistar esos terrenos que muchas veces otros se quedan a la vera del camino. Y a veces eso determina la diferencia
entre la madurez espiritual y, y seguir siempre siendo un bebé espiritual. El maduro espiritual sabe que esto es de todos los días, que esto es constante, que la fe es algo que tenemos para poder conquistar no solamente terrenos espirituales, sino poder conquistar nuestro día, porque en nuestro día muchas veces vamos a tener frustraciones que poder conquistar si nos atrevemos a soñar en Dios. Amén. Así que pensaba esto en un largo día que tuvimos hoy, en lo particular yo, un día largo de programar, reprogramarme y volver a programar y volver a hacerlo y sentir que al final del camino toda circunstancia nos ayudó para bien y terminamos en victoria. Quiero leer un poco la palabra de Dios en este tiempo que Dios nos llamó a predicar al ministerio. En el libro de Ezequiel, el capítulo 37 de Ezequiel. El capítulo 37 de Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por donde en derredor, y aquí queda muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y lo que dice el libro de Ezequiel, dice que la mano de Jehová vino sobre él, y dice, y lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y después dice huesos y secos. Una cuestión sobrenatural y un territorio natural que no es un territorio que ninguno de nosotros quisiera que el Señor nos ponga. Y eso hablo del nivel de frustración que muchas veces tenemos en el día. Dice que la mano de Dios lo puso en un lugar donde no había vida, en un lugar donde seguramente si alguien nos mandara, que no nos mandes a un lugar de valle de huesos secos. Dice que había muchos huesos y no solamente que eran huesos, estaban secos, y si el hueso está seco es porque hace mucho tiempo dejó de tener vida, hace mucho tiempo perdió la carne, se pudrió la carne, pasaron mucho, y dice que estaban desparramados por todo ese valle. Era una cantidad de huesos secos, podridos, secos y desparramados. Imagínense ustedes que estaba lleno de huesos y que había un fémur por un lado, que había un omóplato por el otro y que nada estaba en su lugar, y era realmente, ni siquiera tenía olor ya, porque hay un momento que la pudredumbre ya deja de ser pudredumbre, y cuando se pudren los huesos ya no hay más olor, no hay más nada, hasta el olor de muerte no está más, es solamente la visión, huesos secos, que no hice nada. Y dice que Dios lo mandó, lo agarró, dice, lo metió, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dice que no solamente que dice, y por cierto estaban secos
casi fosilizado, que ya estaban, que el hueso cuando se seca de gran manera lo podás romper así. Y dice que ahí lo lleva a Dios y le muestra, y ahí hace con Ezequiel, le hace pasar un momento de fe y de ver quién realmente quién era él. Y le dice esto, y le dice, entonces, le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y esta es la pregunta que muchas veces nos hace Dios en el medio de frustraciones, en el medio de valles de huesos secos, en el medio que nada pasa, en el medio que está todo frustrado, en el medio que vos decís, no puede ser que Dios me haya metido en este valle de huesos secos. En un valle de huesos secos, nadie quisiera hacer algo. Pero el valle de hueso seco es el terreno propicio para poder hacer algo sobrenatural. Dios siempre hace algo sobrenatural en lugares que es imposible que haya vida. Dios hace en valles de huesos secos, hace que vuelvan a vivir por intermedio del poder que Él tiene. Los valles de huesos secos son muchas veces circunstancias en nuestra vida, esperas en nuestra vida, cosas que se secaron en la espera y parecería que nunca ya volverá a tener vida. Muchas veces una espera de años decís, ya está. Yo con los años, pasaron muchos años hasta que pude ser papá, y yo pensaba que ya estaba, que era un valle de hueso seco, eso. Pero cuando vino el Señor a mi corazón, cuando Él me mostró el camino, cuando Él me dijo, cuando Él me enseñó, cuando Él me mostró que más allá de lo que a mí me parecía, más allá de mi dolor, más allá de mis valles de huesos secos, había una palabra que Él me dijo. Porque Dios nunca te va a mandar a un valle de huesos secos sin una palabra. Cuando tú le crees a Dios, el valle de huesos secos es un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para poder profetizar y ver la gloria de Dios. No importa cuán podrido estén los huesos, no importa que para la visión natural parecería que eso es algo que no puede ocurrir. Y a veces el valle de huesos secos, ¿sabe dónde está? Dentro de nosotros, en nuestro corazón. El valle de huesos secos está dentro de nuestro pensamiento, penetrado en nuestro pensamiento. Escuchamos, decimos, pero no vivimos. Escuchamos, decimos, pero no caminamos. Escuchamos, decimos, pero no ponemos por obra la fe que dice la palabra de Dios, que está en todos aquellos que fueron engendrados por Dios, que son escogidos. Aquellos que se sientan a la mesa, no importa. Dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Entonces le dice que lo hizo pasar y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él no responde según su visión natural. El Hijo de Dios no responde a una pregunta que le hace el Espíritu según la visión natural, porque el Hijo de Dios, el escogido, vive, siente y escucha a través de la palabra. Vive, siente y escucha, aunque el valle esté lleno de hueso seco. Lo que le dice Ezequiel, le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y esa palabra le dice, no importa, tú lo sabes si estos huesos viven o si estos huesos no. Si tú dices que viven, entonces yo le creo. Eso es lo que le está diciendo Ezequiel. Si tú me dices que estos huesos van a vivir, yo le creo. Si tú dices que son secos, yo creo. Pero es según lo que tú dices lo que yo voy a declarar. Es según lo que tú dices lo que yo voy a vivir.
Y yo sé que muchas veces han estado en un valle de huesos secos y tal vez hasta hoy están en valles de huesos secos, que hay sueños que están ahí secos, que hay visiones que quedaron secas, que hay una intimidad que quedó seca en un valle de huesos secos, y Dios te dice, ¿tú te crees que te vas a quedar ahí? Y la respuesta de aquel que le cree a Dios es, si tú lo dices, van a vivir. No importa lo que vea mi visión, no importa que naturalmente no sea un terreno para un milagro, no importa que naturalmente pasó mucho tiempo, no importa que naturalmente es imposible que eso pase. Yo declaro lo que tú dices. Si tú dices que estos huesos que están podridos, que estos huesos que ya hace mucho tiempo, porque los huesos para podrirse llevan mucho tiempo, si tú me dices, estos huesos van a vivir. No importa el tiempo que estés esperando en Dios. Si Dios te dice que eso va a suceder, yo te creo. Por eso le dice Ezequiel, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. ¿Qué está diciendo? Es una locura. Es una locura no para hombres normales, porque las cosas de Dios son locuras para aquellos que no tienen una fe genuina, una fe grande, una fe madura. Es una locura hablarle a los huesos secos que están podridos, que están a punto ya de desaparecer. Y dice, profetiza a esos huesos. Háblale a esos huesos. Háblale. Cuando Dios te dice profetiza y habla lo que una vez me escuchaste que iba a ser, tú le dices a tus huesos secos la palabra profética que Dios te dijo. Y entonces, aquel que vive por la visión, aquel que fue rescatado, aquel que se sienta a la mesa, no importa lo que esté viendo, lo importante es lo que Dios dice que tiene que hablar. Profetizar es decir lo que Dios me dice, aunque esos huesos estén secos. La dependencia de Dios no se rige del mundo natural. Y eso es algo que siempre se los digo. La provisión de Dios está cuando yo tengo una dependencia sobrenatural de lo que Él me dijo. Casi siempre sucede que los demás no van a ver lo que Dios ve en ti, lo que Dios ve en mí, lo que Dios ve. Entonces, no importa que el valle esté lleno de huesos secos y encima están dispersos. Dios tiene poder para que si Él te dijo profetiza sobre tu valle, que tú profetices. Que tú te pares en el valle de esos huesos secos que representan tus sueños, que representan tu cansancio, que representan tus frustraciones, que representa hacer siempre lo mismo, que representa siempre el no ser feliz, que representa siempre esa frustración espiritual. Si Dios te dio una palabra, no importa el tiempo que pasó, no importa que estés seco, tú profetiza en el medio de tus circunstancias la palabra que Dios te dijo. Profetiza. Profetizar es declarar lo que Dios me dice. Por eso decía que tenemos poder en la boca, poder en cada palabra, poder en la palabra de Dios. Profetiza, hijo de hombre, a los huesos. Profetiza en este valle que nadie se atreve. Profetiza en tu valle de muerte, de hueso seco, y dile a tus huesos que están en tu valle, quien te llamó, quien te eligió, quien te escogió, es Dios. Y le declaras a esos huesos que representan, ¿sabes qué representan? Tu sueño, representan, ¿sabes qué? Esas cosas que no salieron. ¿Por qué? Porque muchas veces no las atrapamos porque no tuvimos la fe suficiente para poder ir una milla más.
La fe suficiente para romper todo lo que creía y volverlo a hacer. Y por más que se rompió y por más que había que lo hicimos una y otra vez. Y cuando llegó la noche, porque yo creí que eso iba a durar solamente unas horas, cuando iba corriendo el tiempo, el nivel de frustración no ganó mi espíritu, el nivel de frustración no le ganó a mi mente, el nivel de frustración se quedó donde se tenía que quedar, porque profeticé la palabra que se me fue dado. Entonces, cuando llegó la noche y muchos se quedaron soñando y descansando con decir: no lo pude hacer, no lo pude lograr, no pude llegar en este día a lo que quería, el que fue una milla más profetizando la palabra de Dios en su valle duerme en paz. Por eso dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el valle de huesos secos, el hombre de Dios profetiza y está confiado. En el valle de hueso seco, si hay una palabra de parte de Dios, y si Dios dice profetiza, dile a tus huesos, tú le dices. Y dice en Ezequiel 37, mira, 7, profeticé. ¿Por qué? Porque él me dijo, profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Entiendes? Espiritualmente lo que te estoy diciendo. Cuando tú te paras y tú declaras y tú profetizas en el medio de muerte, en el medio de la muerte de tu sueño, en el medio de la muerte de tu frustración, si tú profetizas con fe, hay un ruido que se escucha espiritualmente. Cuando tú profetizas hay un ruido que se escucha. Se escucha espiritualmente cuando un hijo de Dios empieza a creer en el valle de huesos secos la palabra que Dios le dio. Hay un ruido espiritual, hay un mover espiritual, hay algo que se quiebra espiritualmente, y lo que se quiebra, el ruido que se siente, es las cosas naturales que empiezan a ser sobrenaturales. El ruido que se escucha es que lo natural se rompió para vivir lo sobrenatural. Si tú no escuchas el crack de tu profecía, crack, vas a vivir siempre en lo natural. Porque cuando tú te paras en la palabra de Dios, como dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mientras tú profetizas hay un ruido espiritual. Mientras tú le crees a la palabra hay un rompimiento en el mundo espiritual. Cuando tú le crees a la palabra tiene que haber un ruido espiritual alrededor tuyo. No puede quedar el ambiente como estaba. El valle de huesos secos sintió espiritualmente el ruido. ¡Crack! El crack que solamente sienten los hijos de Dios. El crack es de cambiar una circunstancia de muerte por unas circunstancias de victoria espiritual en un terreno de muerte, en un terreno de huesos. Ni siquiera había que resucitar a alguien en ese valle, porque el alguien no existía. No existía un cuerpo muerto en ese valle. No existía alguien que estaba con horas de muerte como Lázaro. Ni siquiera había olor. Hacía años que el valle era un valle de huesos secos. Ni siquiera el cementerio, un valle de huesos secos. Pero cuando tú te profetizas lo que dijo la palabra de Dios, el crack, el crack espiritual se tiene que escuchar en el mundo espiritual. Y es eso lo que marca la diferencia de un escogido de un llamado. El llamado ve el valle de huesos secos y se va. El escogido dice: dame más, dame una palabra para estos huesos, Padre.
Entonces, si tú me dices que estos huesos van a vivir, es locura para otro. Claro que sí, para mí es tu palabra, y en tu palabra, ¿sabes qué hay? Hay victoria. No me importa que sea un loco, no me importa que me digan que estoy loco, no me importa que me digan, si Dios me dijo, yo soy lo que Dios me dijo, y el crack, se siente. Por eso mira lo que dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron. Cuando tú profetices, en tu valle hay un crack y un temblor. Nada queda como estaba. Cuando tú le creas en la palabra, nada queda como estaba. Hay un crack y un temblor. Siempre sucedió así. Cuando un hijo de Dios se movió conforme a la palabra de Dios, hubo un crack y hubo un temblor. Hubo un ruido espiritual y hubo un temblor natural. ¿Escuchaste eso? Hubo un ruido espiritual y un temblor natural. El ruido espiritual es que las potestades que te dominaban, que las frustraciones, espíritu que te dominaban, espíritu de frustración, espíritu de envidia, espíritu de ego que te dominaban y sintieron un crack, se desprendieron de ti, y hay un temblor ahora en la tierra. ¿Por qué? Porque tú pisas como nunca antes pisaste, porque tú te mueves como nunca antes te moviste, y no importa, es como dijo Ezequías: si tú me dices, Señor, estos huesos vivirán. Si tú me dices, ¿por qué dice eso? Porque si tú me dices, yo lo digo. Si tú le dices, aunque parezca locura, yo le creo. Si tú me dices, ve, yo voy. Si tú me dices, guárdate, yo me guardo. Si tú me dices santidad, yo soy santo, porque tú me lo dices. Aleluya. Y mira lo que dice. Aleluya. Ezequiel 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y aquí se acopla la palabra que es siempre como un salvavidas para mi vida. Juan 3:8. El viento sopla y escucha su sonido, mas no sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cómo lo hace? Es de Dios. ¿Por qué lo hace? Es de Dios. En el tiempo que lo hace es de Dios. Pero yo entiendo que cuando paso por el valle de huesos secos, es una plataforma propicia para un milagro tangente de mi papá. No me importa lo que me digan. Si papá me dice, profetiza a estos huesos, esos huesos vivirán. Es la fe del hijo, del escogido. De eso se trata. No me importa las veces que me frustré en el día. No me importa las veces que me frustré en el mes. No me importa las veces que me frustré en el año. No me importa las veces que me frustré en mi vida. Yo sé que hay una palabra profética en el corazón y en el valle de huesos secos. En cualquier temporada de mi vida le profetizo a esos huesos. Y ellos vivirán. Porque es la palabra. El nivel de credibilidad que le doy a la palabra va a ser el nivel de victoria que tenga en el terreno espiritual. El nivel de entendimiento,
El profeta no responde según la dependencia natural. ¿Escuchás esto? Nunca respondas cuando Dios te dice lo que te dice. Nunca respondas naturalmente en una voz que es espiritual. El profeta no responde según la dependencia natural. Lo que sus sentidos le revelaban no tenía nada que ver con un mundo espiritual. Lo que tus sentidos te revelan en tus frustraciones no tiene nada que ver con tu herencia espiritual. Nada. Pero solamente tú puedes darle vigencia a la palabra dentro de ti. Solamente tú te puedes parar en esas cosas que nunca te salieron y profetizarle, como dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Pah! Se murieron, pero van a resucitar por intermedio que el Espíritu de Dios está en mí. Por eso siempre lo digo y lo volveré a decir: en este ministerio en el cual soy pastor, no se puede, no hay yo no puedo, no hay. Porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo. Una milla más, lo puedo. Seguir soñando, lo puedo. Seguir engendrando hijos, lo puedo. No ser más estéril espiritual, lo puedo. Yo soy el escogido, porque esa es la palabra que hay sobre nosotros. Entonces le profetizo: cuando viene el mal tiempo, declaro la palabra en el valle de mis huesos secos, y digo: huesos secos, vivan. Y no importa que estaban desparramados, no importa que estaban mezclados, Dios da orden y los huesos vuelven a encajar, cada uno en su lugar. Aleluya. Entonces dice en el 13: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura. Es la palabra. Esa es la palabra para el ministerio. Dice: y ustedes van a saber que yo soy Dios cuando yo abra su sepulcro, porque están muertos y tienen que declarar la palabra, y os saque de vuestra sepultura. Entonces te vas a dar cuenta que hasta el valle de huesos secos fue una plataforma para engendrar lo sobrenatural en tu vida. Ahora la palabra es la misma. ¿Me amas? ¿Soy tu Señor? ¿Soy omnisciente? ¿Omnipotente? Si yo soy todo eso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿cómo no te crees que te di una palabra hace tantos años que solamente se va a activar con el nivel de fe y el nivel de autoridad que le des cuando la saques de tu boca? Porque eso es profetizar, hablar, decir, señalar con la palabra, declarar con la palabra. Escúchate en el valle de tus huesos secos. ¿Qué es lo que estás declarando? ¿Qué es lo que le estás diciendo a esos huesos que no viven todavía? ¿Qué es lo que estás creyendo naturalmente cuando es algo sobrenatural? Nada extraño te pasa. El lugar que estás es la plataforma perfecta, el caldo cultivo perfecto para desarrollar, ¿sabes qué? Un milagro a esos huesos.
a esos sueños, a esas frustraciones, que es lo que estás profetizando en tu valle de huesos secos. Cambiemos la visión natural y la forma de hablar de este mundo por una visión espiritual y una palabra sobrenatural en el medio de los valles de huesos secos que siempre el enemigo te va a hacer ver. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Profetiza, hijo de hombre, sobre el valle de huesos secos de tus sueños. Cierra tus ojos y oremos por esta palabra. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo he dado tu palabra, la cual tú me diste en este día para el ministerio. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tengamos la fuerza para profetizar, para declarar, para romper, para poder impartir en el nombre poderoso de Jesús toda palabra, Señor, que haga vivir a los huesos que estaban secos, desparramados en un valle. Que toda visión natural se convierta en una visión espiritual, porque si tú nos dices, Padre, esos huesos van a vivir. Si tú nos dices, ese sueño lo vamos a poder alcanzar en el nombre poderoso de Jesús. Desactivamos toda visión carnal en este mundo espiritual, donde tú nos quieres abrir los ojos, Padre, para poder andar sobre las circunstancias, declarando la palabra que ya se nos fue dada como profetas, Padre, para poder hacer, Señor, que donde hay muerte haya vida, porque tú, Padre Santo, Señor, así lo has dispuesto sobre nuestras vidas espirituales, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros sepulcros, Padre Santo, y poder profetizar con fe, con convicción, con certeza, que lo que estaba muerto va a vivir, porque así tú lo decidiste. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que tengan un buen descanso. Profetiza, hijo de hombre. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son peligrosos y solamente los que se apoyan en la palabra van a poder tener una bien victoria. Así que profetiza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen descanso y nos estamos viendo. Bendiciones.